Saludos cordiales, amigas y amigos. Es un gusto de nuevo estar con ustedes en la Caja de Pandora y llegar a sus hogares, donde probablemente hay quienes se sientan junto con los miembros de su familia a ver este tipo de programas de la televisión pública. Solemos llegar cada semana con una historia diferente, historias de vida de gente que trabaja y que es ejemplo por muchas razones. Esta vez vamos a hablar de alguien que en estos 2 últimos años vio su vida transformarse. Su hijo no llegó como habitualmente solía ocurrir a su casa y entonces empezó su angustia, un calvario enorme que hasta hoy no cesa, pero que en medio de ello ella ha aprendido también a luchar de otro modo por su hijo. Los hijos son probablemente los seres más extraordinarios que hay en la familia. Estamos entonces con Alexandra, le damos la bienvenida, es Alexandra Córdoba, madre de David Romo, este chico que en ese momento tenía 21 años, hoy nosotros y usted esperamos que tenga 23, que esté vivo en algún punto y que en un momento dado vuelvan a encontrarse. Vamos a ir conversando sobre usted, sobre su hijo, la familia, Alexandra. Y antes quisiéramos formular una pregunta. Queremos que usted, como suele ocurrir con todos nuestros invitados, conteste esa pregunta al final del programa y mientras tanto el público puede hacerlo a través de las redes sociales. Allí es importante sus respuestas. Vamos a ver, la pregunta dice: ¿cuánto tiempo de espera es necesario para que la policía investigue una desaparición? 24 horas. No se investiga hasta que existan pruebas, no hay espera, 48 horas después de la desaparición. Eso sabe Alexandra, nos lo va a decir al final, pero queremos que el público también interactúe. Voy enseguida a mostrar un perfil en el cual consta una parte de su historia de vida, de modo que con ello el público esté enterado de quién es Alexandra Córdoba, por qué está luchando. Soy Alexandra Córdoba, soy la mamá de David Romo. Ahora aparte de la mamá, soy abogada, investigadora, policía, fiscal. Me ha tocado hacer de todo por encontrar a mi hijo. Son 2 años de su desaparición y seguiremos luchando por encontrarlo. Durante toda la época de la vida de ella, se manifestó tranquila, en cierta forma tímida, y conforme pasó el tiempo, terminó su bachillerato, ingresó a la universidad. Ahí se conoció con Santiago Romo. Se le apoyó en el matrimonio. Fruto de ese matrimonio nació David, el primer hijo, el primer nieto. Lo esperamos con muchas ansias, preparando el más mínimo detalle, la primera ropa que él se iba a poner, el color que se iba a poner, con qué color de ropa saldría de la clínica. El nacimiento de él nos dio mucha alegría a nuestros corazones. Es nuestro primer hijo. Realmente una experiencia maravillosa. Ser padre de David a mí me hizo el ser más maravilloso, más feliz del mundo. Y yo sé que a su madre igual, ¿no? Era el mimado de sus abuelos. Luego entró a la escuela y él siempre se ganaba el cariño de todos, de sus profesores, de sus compañeros. Luego mi hija, a los 4 años de lo que nació David, nació María Fernanda, igual consentida de todos, y David cuidaba mucho de ella. Yo siempre voy a estar para él, los hermanos y las hermanas por lo general pelean, pero eso, el amor está ahí, y aunque no hablemos de nada, pero te quiero con todo el corazón.
fue creciendo con ese don, con un carisma, que se preocupaba de las demás personas antes que de sí mismo. David, el día 16 de mayo de 2013, era un día normal. Regresaba de sus estudios a la casa a la noche, porque tenía un horario que tenía clases hasta las 9:30 de la noche más o menos. Pero esa noche tan triste para todos nosotros, no sé, las circunstancias, el destino, no sé qué. Nunca imaginé lo que iba a pasar. No me llamaba, no me escribía, y la costumbre nuestra era que todas las noches David me llamaba, me escribía para que yo saliera a recogerlo a la diferente parada donde el bus lo dejara. Le llamé y me dijo: no mami, estoy cerca, yo te aviso cuando llegue, ya falta poco. Pero ese falta poco se transformó en horas, en años. Al siguiente día fuimos nosotros a hacer la denuncia, pero no nos quisieron recibir. Nos dijeron que esperaríamos 48 horas. Entonces comenzamos la búsqueda por nuestra cuenta. Nos acompañaron de la Cruz Roja, unas 30 o 40 personas. Y desde ahí empezamos, sus amigos, sus familiares, a visibilizar que mi hijo no estaba. Empezamos a hacer plantones en la Plaza Grande todos los miércoles en la noche. ¡Justicia! ¡Justicia! No había un miércoles que no estemos. Empezaron a unirse más familiares. Ahí me di cuenta que no solamente nosotros teníamos esta tragedia, sino que habían muchas más personas. Es algo indescriptible lo que pasó y lo que cambió en nuestra familia. Ha pasado el tiempo, también hay interrogantes que algún rato se despejarán. ¿Qué pudo haber detrás de todo esto? Y yo siento pena de la persona que me despojó de ese cariño, porque quitaron a un ángel en la vida. Lo arrebataron de nuestro hogar, lo desaparecieron y no encontramos respuestas. No podemos recuperar a nuestro hijo. DINASED, que es parte del Ministerio del Interior, a través de su Consejo de Comunicación, expresa no brindar ninguna declaración para no entorpecer la investigación. Tenemos latente esa esperanza en nuestro corazón de recuperar y saber la verdad, y saber qué pasó con él. Esto no puede quedar en la impunidad. Estaremos pendientes, no vamos a desmayar. Tenemos una líder que es la madre del desaparecido. Líder digo yo porque es la que lidera la investigación como madre, como ser abnegado, porque busca dónde está su hijo. Ella no ha descansado un momento. Es raro que quede un día en la casa. Yo me quedo admirada porque la fortaleza que ella tiene es algo ya fuera de serie. Ha sido un ejemplo que nos ha dado en esa lucha incesante, día y noche, buscando a David. Es un símbolo de esa fortaleza de una madre. Es la persona que es el frente de todas nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, nuestra lucha. Yo siempre me mantendré en que mi familia y yo iniciamos esa búsqueda, iniciamos esa investigación. Iniciamos la investigación desde el momento en que fuimos a preguntar chofer por chofer si habían visto a David con su fotografía. Fuimos un solo puño en todo este proceso. Y así somos y así seguiremos hasta conseguir que algún rato se llegue a saber la verdad de lo que pasó. De corazón, yo quisiera abrazarlo nuevamente, como siempre nos abrazábamos, con muchísimo cariño, con respeto, con admiración. Él encarnaba todas mis ilusiones. Lo adoraba, lo adoro, lo adoraré siempre. Lo añoro, lo necesito. Y le pido a Dios que me permita algún día volverlo a abrazar y para poder decirle que lo amo con toda mi vida. Estas palabras me dio mi nieto con el amor que se da a una madre. Como él siempre lo manifestaba: usted es mi madre, mi segunda madre. Dice: a través de la vida, cuántas risas, cuánto llanto, cuántas ilusiones, cuánto encanto, cuántas tristezas, cuánto dolor, cuánto olvido, cuánto perdón. A través de la vida, por muy larga que fuera,
no me alcanzaría para decirte todo lo que te quiero, mi siempre ejemplo de mujer, mi querida abuelita. Con amor, de Davidcito. Esas son las palabras que mi nietito me dio el día de la madre. Fue mi amor y seguirá siendo por siempre hasta el día que yo me reúna con él. Seguiré en esto, seguiré buscándolo, seguiré golpeando puertas de quien tenga que golpear para que sepan que mi hijo sigue desaparecido. Yo tengo la esperanza de encontrarlo y para mí él sigue vivo. Él sigue vivo y seguirá vivo siempre. Porque una persona muere únicamente cuando es olvidada. Y David nunca será olvidado por mí, ni su familia, ni sus amigos. Y que pese a no estar, él sigue transmitiéndonos esa fuerza, esa energía, esa valentía de seguir, porque ese era mi hijo y seguirá siendo. Alexandra, usted es ejemplo de lucha. ¿Cómo ha podido soportar todo esto? Todo esto ha sido muy duro, muy difícil, pero es David, es Dios, es la solidaridad de esas personas que día a día se unen, que me han apoyado, me han dado esas fuerzas, esas energías para seguir. Y más que nada porque es David, es mi hijo, el hijo que tuve durante 21 años y que por un celular me lo arrebataron. Por un celular no está, por la mala suerte de tener un celular esa noche. ¿Usted cree que lo mataron? Yo pienso que esas personas del bus, el controlador, el aprendiz de controlador y el chofer, son las únicas personas que me pueden decir qué pasó esa noche, dónde dejaron a mi hijo y por qué tenían el celular de David, por qué tenían el celular de mi hijo y ellos siempre se quedaron callados. Son los únicos que me pueden decir. Encontraron en el bus un celular, ¿no? Esa fue la versión de ellos. Así es. ¿Ustedes no están seguros de eso? No estoy segura y no estaré segura nunca, porque en esas versiones no son 3 versiones iguales, son 3 versiones diferentes. Incluso no solamente la de estas 3 personas que estaban en el bus, sino incluso la de los agentes investigadores de un inicio, agentes que muchas diligencias no las hicieron o simplemente no las dijeron, no están plasmadas en el expediente. Una reconstrucción de los hechos que se hizo sin tomar en cuenta las versiones de estas personas, porque es cierto que hay una persona que dice que se encontró el teléfono, pero mientras tanto las demás dicen diferentes cosas. ¿Qué dicen los otros? Dicen que a David lo dejaron en la parada final. Otro dice que lo dejaron en una bomba de gasolina que está... Para que el público sepa, ustedes vivían en ese momento en la mitad del mundo. Así es. ¿Cuál es la parada final? ¿En qué parte? Nosotros en ese momento vivíamos en la mitad del mundo y dependiendo del bus que cogía, la parada en ese entonces fue el Rumicucho, un lugar desolado que nosotros ni mi hijo conocíamos. ¿En Pomaski? Es en la mitad del mundo. Es por un camino antiguo que se sale a Guayabamba, un camino que nosotros... A las ruinas de Rumicucho. Exactamente. Ellos dicen que ahí lo dejaron. Así es. Son 3 versiones diferentes. El uno dice que lo dejó en la parada final en Rumicucho. El otro dice que lo dejó en la bomba de gasolina. De la bomba de gasolina a Rumicucho más o menos hay 1 kilómetro y medio de distancia. El otro dice que no sabe dónde lo dejó porque ellos no están para cuidar a los pasajeros. Simplemente en esas 3 versiones hay 3 cosas diferentes. Cuando era un solo David y 3 personas que estaban haciendo una misma actividad, pero sin embargo son 3 versiones. Muy bien, Alexandra, vamos a hacer una pausa breve, volvemos enseguida. Estamos con Alexandra Córdoba de Romo, la madre de David Romo, este niño de 21 años que hace 2 desapareció. No se lo encuentra, la madre tiene todavía muchas ganas de seguir luchando, seguramente lo va a hacer toda su vida por encontrar a su hijo, pero también el resto, la colectividad toda debe aportar para que se pueda ubicar a David Romo. Ya venimos, es la Caja de Pandora. Al volver, conozca otros esfuerzos que la familia Romo ha hecho para saber dónde está David. Y él me dijo, mami, estoy cerca, estoy en el bus, ya te aviso para que salgas a recogerme.
¿Usted se quedaría en paz si alguien de su familia de pronto desaparece? Probablemente no. Ningún ser humano puede quedarse en paz ante semejante realidad. ¿Cuál era la rutina que solía tener David? Sí, la rutina de retorno a la casa era que David salía de la universidad, tomaba el alimentador del bus en la América y se dirigía hacia la Ofelia. ¿Qué tiempo le demoraba eso? En la noche, como no hay mucho tráfico, era más rápido, unos 15, 20 minutos en llegar de la universidad hasta la Ofelia. O sea, hasta la Ofelia, ¿y luego? Y luego en la Ofelia cogía otro bus que lo trasladaría hacia la mitad del mundo. Esta rutina más o menos sería unos 30 minutos, 40 minutos a lo mucho. O sea, él llegaba entre 10 y cuarto y 10 y media. Sí, llegaba más o menos a esa hora y la rutina era que cuando estaba cerca, más o menos a la altura de Pomaski, él me llamaba, David. Llamaba, usted salía en el auto a recogerle. Así es. Era el tiempo en que los dos coincidíamos y yo le encontraba en la parada, que era más o menos en el redondel de la mitad del mundo o más abajo en la calle principal donde queda una farmacia. Y esa noche no fue la excepción, que yo a David lo llamé a las 10:20 de la noche y él me dijo, mami, estoy cerca, estoy en el bus, ya te aviso para que salgas a recogerme. Es más, esta llamada la escuchó una pasajera que iba en el bus y fue esta persona. ¿Y ella ha dado ese testimonio? Claro, esta persona dio el testimonio y fue por ella que dimos con el controlador del bus. Por ella supimos quién era el controlador, que era el único tabaleño que había en esa línea. Luego esperé un tiempo de 10, 15 minutos, pero en vista de que mi hijo no me llamaba, le llamé, pero jamás me contestó el teléfono. En ese momento empezamos a llamarle continuamente y no respondía la llamada. Empezamos a llamar entre sus amigos, compañeros, conocidos, para saber si es que David se había quedado con alguien, para saber si pasaba algo, pero no, todos me decían que cada uno se despidió y se fue a su casa. Al otro día empezamos por las redes sociales, que mi hija es la que manejaba eso en ese entonces. Empezamos a difundir la noticia de que David no estaba. No sabíamos que había sufrido un altercado en el bus. ¿Tuvo un altercado? Claro, porque esta persona le robó el celular. Fue lo que reconoció en una audiencia que hubo bajo un procedimiento. El controlador del bus. Así es. Le robó el teléfono a David Romo. Así es, le robó el teléfono. Y hubo un enfrentamiento. Debe haber habido porque, ¿cómo se explica que una persona le robe un celular o le robe algo y usted no reaccione? Sí. Mi hijo era una muy buena persona, era capaz de desprenderse de lo poco o de lo mucho que tenía por darle a la persona que le solicitaba, a su amigo, su compañero o simplemente un conocido. Pero no quien quiera pero viene si alguien, y se lleva así es, pero si alguien le faltaba el respeto o quería violentarle, mi hijo respondía. Y en esa parte yo estoy convencida de que... ¿Era corpulento, David? Era más o menos de unos 74 de estatura. ¿Hacía deportes? Sí, en la casa, el gimnasio que tenía, sus pesas, su gimnasia que hacía en la casa, pero nada más. Entonces hay ese enfrentamiento y después del enfrentamiento, ¿algunas personas miran ese hecho? Lastimosamente nadie, todos ven a David que estaba en el bus, que estaba sentado en la grada, que estaba dormido. ¿Estaba dormido? Incluso la ¿Del última, cansancio? Sí, la última persona que se bajó dijo, sí, yo lo vi a David y me arrepiento no haberlo hecho despertar, porque ya no había más pasajeros. El señor del bus no guardaba el bus en esa parada de Romicucho, sino en Pomaski, entonces no había para qué irse para allá. En algún momento circuló sótobos, en baja voz, que David habría ingerido licor. ¿Eso es verdad o no? Habían tomado unas cervezas en la universidad, sí, pero ese no es motivo para que un controlador, un chofer, roben las pertenencias de un pasajero o para que simplemente mi hijo no esté, porque lo que necesitamos es saber qué pasó con David, dónde está, porque estas personas ocultaron la información de que tenían el teléfono, pese a que nosotros, como familia y como amigos de David, un grupo muy numeroso, desde el primer instante en que mi hijo no llegó, empezamos a averiguar todo ese sector, incluso con los mismos controladores y choferes de ahí de la unidad, y nadie supo darnos explicación, pero sin embargo estas personas tenían el teléfono, estas personas sabían cada detalle, cada rasgo de David, sabían cada ropa, color y característica que David tenía esa noche. Y yo me pregunto, ¿cómo pueden saber de una persona que supuestamente era como los demás pasajeros?
Sin embargo, de los demás pasajeros no se acuerdan, pero sí de David Romo, sí de la Personas que no persona. están detenidas, que No están les detenidas. tomaron declaraciones y nada más. Así es. Muy bien, vamos a seguir hablando sobre David Romo, pero ahora, Alexandra, le pido que, de acuerdo al formato del programa, usted vaya abriendo estos videos que hemos preparado, que tienen relación con su vida y con la experiencia dolorosa que están viviendo y que compartimos con las familias ecuatorianas. Por favor, ¿por dónde quiere usted empezar? Madre, sueño, soporte, ¿por dónde usted prefiere? Por sueño. Vamos por el sueño. El sueño sigue presente. Bueno, David se enamoró de la carrera de comunicación social. Él tenía muchos sueños, muchas ilusiones, muchas metas por cumplir. Adoraba el leer mucho. Cuando era mi estudiante en gramática también tenía la costumbre de sentarse en las primeras filas. David me decía que le gustaba escribir. Él quería cumplir un sueño muy grande, que era ser creador de guiones. Tenía mucha sensibilidad y la sensibilidad más el ejercicio logra sacar buenos escritores. David, un soñador, una persona bastante curiosa, muy interesado en aprender del otro. Yo guardo la esperanza de encontrar a mi hijo, pero mientras tanto yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que la memoria de David esté siempre presente, como siempre debió ser. Estoy escribiendo ahora un libro, es la historia de David, la historia de cómo fue lo que desapareció. Quiero que todas las personas sepan qué fue lo que pasó, que conozcan a David, esa parte de David de la investigación y también a David la persona. Yo confío que donde quiera que esté, él va a estar feliz de que su sueño se cumpla. Y mientras tanto seguiré exigiendo a todas las personas para que lo encuentren, porque las personas no pueden desaparecer. Nada se puede comparar al dolor de ella como madre. Nada será suficiente. Es una madre movilizándose, luchando por su hijo. Después de ver todos estos años de lucha de Alexandra, digo, claro, el David me dijo unos días antes, voy a regalar a mi mamá un libro por el Día de la Madre. Mi mamá es una mujer a la que le gusta leer mucho. Mi mamá es una mujer bien especial. Entonces, claro, nos pusimos a hablar de autores y yo le dije, ¿sabes qué? Regálale de Mujeres que corren con los lobos. Conversamos sobre el texto y me dijo que se le iba a comprar a su mamá. Y en realidad después me di cuenta lo especial que es Alexandra. Yo no tengo más que admiración y un respeto infinito hacia Alexandra. Allí está, David Romo quería ser periodista, escritor de guiones sobre todo. ¿Por qué él escogió esa profesión? Pese a que en el colegio estudió químico-biólogo porque pensaba ser un cirujano plástico, cuando terminó el 6º curso dijo, mami, tengo que darme un año sabático para saber qué mismo quiero seguir. Tanto es así que una compañera le invitó de oyente a la Facultad de Comunicación. Pasó ahí más o menos una semana y en una semana tomó clases con el doctor Dimitri Madrid, que ahora es decano de la facultad. Le gustó esa sensibilidad del doctor Madrid, cómo era esta persona, este señor, que pese a tener tantos títulos, era una persona tan conocedora de muchos temas, era una persona sencilla. Y entonces, ¿y qué otros valores él encontraba en la comunicación? Él encontró eso, aparte de esta persona que quería escribir guiones de teatro, le gustaba mucho el teatro, el cine, obras de arte. Iba mucho al cine también, sí. Era un cinéfilo. Así es, pasaba mucho en la Casa de la Cultura a cada una de las obras de arte que se exponían ahí o simplemente teatro que estaban exhibiendo en la Casa de la Cultura. Él dijo, mami, yo quisiera ser así, yo quisiera crear guiones. Pero lastimosamente ese sueño fue interrumpido porque mi hijo estaba en el 4º semestre. Ahora, como lo mencioné en el video, estoy escribiendo un libro por mi hijo, para mi hijo. Es una historia sobre él. Así es la historia de cómo desapareció, cómo se hicieron las investigaciones, todo lo que ha ocurrido hasta el momento. Aparte de eso, quiero que conozcan quién es David Romo, antes de que nazca, cómo se preparó todo y cómo fue cada año de su vida. ¿Quién era esa persona que ¿Tenía novia David Romo? Sí. El momento de
de desaparecer? Al momento de esta tragedia sí tenía una novia que también era su compañera en la Facultad de Comunicación de la Universidad Central. ¿Es la niña que aparece en el video? No, ella era una compañerita del colegio que hasta ahora se llevan muy bien. ¿Y la novia qué hizo en ese momento? Bueno, la novia ayudó juntamente con los demás compañeros con la asociación que hay en la Universidad de la Faxo para hacer brigadas para publicar las fotografías de David. Se hicieron muchas brigadas que se distribuyeron a lo largo de todo el país. Muchas eran aquí en la ciudad y las personas que viajaban tenían que llevarse el afiche de David y pegarlo en todo lado. Se difundió en todas las redes sociales, se difundió a través de la Faxo. Este caso se ha conocido. Yo he visto en muchos lugares afiches, anuncios pidiendo que se dé informes de él. Pero, ¿y qué consideraron las autoridades judiciales, los fiscales que conocían el caso para no haber encausado a los potenciales actores de la desaparición o gente que tiene una información clave? Sí, lastimosamente en un inicio porque no se dio trámite inmediatamente a la búsqueda de David. Luego cuando se me asignaron los agentes... Perdóneme, y al no haber dado trámite inmediato a la búsqueda se perdió horas maravillosas, indispensables. Así es, se perdieron las principales ¿Los funcionarios horas que no hicieron eso incumplieron normas legales? Así es, incumplieron con una orden que había sido dada desde el Ministerio del Interior por el doctor José Serrano, pero esas personas fueron removidas de sus cargos. Y como siempre lo he manifestado, no está solo en remover a las personas, sino en cada una de estas personas crear una conciencia de servicio, de trabajo, de apoyo a los ciudadanos, porque se deben a nosotros y ese debe ser el objetivo. Luego, cuando se me asignaron los agentes, fueron agentes de la UNACE. Y lastimosamente estas personas están para secuestros y extorsión. Es lo que siempre me manifestaron, que le dijera a mi ministro que ellos no están para buscar... Así le dijeron. Así es. Dígale a su ministro. Así es. Dígale a su ministro. ¿Y no es ministro de ellos también? No, solo ha sido mío. Después me enteré que solo es mi ministro porque no es para ellos el doctor Serrano. Así es. Esos malos funcionarios que existen en todo lado, incapaces de reconocer que son, sobre todo, servidores públicos de todos y cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas. Están allí porque el conjunto de la sociedad paga sus impuestos y utiliza los recursos naturales que tiene nuestro país para que una cantidad de personas trabajen en las entidades públicas y sirvan, sean servidores públicos, más tratándose de temas tan delicados como estos, donde está de por medio el dolor, la vida de la gente. Vamos a una pausa, volvemos. Es la Caja de Pandora, tratando un tema delicado que, créanme, no nos provoca alegría, nos provoca también tristeza, pero es indispensable tratarlo. Ya venimos. Alexandra Córdoba tuvo que dejar todo lo que hacía antes para hacer cosas que antes no lo imaginó. Conozca los detalles al volver. Y esa fortaleza son nuestros hijos, el amor a ellos, porque nada de lo que hacemos es fácil. ¿Qué pasó con el joven estudiante David Romo Córdoba, de 21 años, hace 2 años atrás? Hoy tendría o tiene 23 años. Hubo quienes lo miraron, estuvieron con él en los últimos momentos antes de que desaparezca. 3 de esas personas, que son el conductor, el asistente del bus y alguien más, fueron a parar a la cárcel. Luego el fiscal desestimó y decidió liberarlos. ¿Por qué? Así es, lastimosamente, desde el primer instante en que mi hijo desapareció en ese sector, por lógica, solamente apelando a la lógica, tenían que haber investigado en ese sector, en la parada final de Rumicucho, en esa zona, en la zona de las 3 personas.
en el recorrido del bus, pero sin embargo esa parte no la investigaron como debía haber sido. Recién a los 16 meses se hizo un barrido de información en el sector, se recogió la información de varias personas, personas que de pronto ya no estaban viviendo ahí, personas que por el tiempo se habían olvidado de muchas o pequeños detalles que podían haber sido importantes, pero aún así se encontró una persona más que había visto a mi hijo. Para empezar desde ahí estuvo mal encaminada la investigación. ¿Y esa persona aportó con algo nuevo? Sí, que estaba David en ese bus cerca ya en la bomba de Rumicucho que le menciono, pero no se hizo una buena investigación desde ahí y únicamente el fiscal se limitó a ver quién era la persona que había robado el teléfono. Siempre se buscaba a la persona que robó el teléfono, se buscaba el teléfono, pero no se buscaba al dueño de ese teléfono, no se hacían las investigaciones encaminadas a buscar el dueño de ese teléfono que es David Romo. Tanto es así que han transcurrido ya 2 años y no hay nada. El teléfono que a él le robaron fue a parar a manos de un tercero. Así es. ¿Quién le robó y quién es ese tercero? Le robó el aprendiz de controlador de esa unidad, de la unidad número 4 de la compañía Él admitió haberle robado el teléfono. Admitió en un procedimiento abreviado porque yo puse una acusación particular por el robo del teléfono. Luego esta persona salió en libertad, pero... ¿Después de qué tiempo? Al año, porque la pena fue solamente de 1 año. Aquí el fiscal que estuvo llevando esta causa solo era por el teléfono, pero no investigó absolutamente nada más. Cuando el teléfono y David son una sola cosa, es una sola investigación, porque ese teléfono me podía haber llevado a David. Tanto es así que cuando dimos con el teléfono supimos que David iba en esa unidad. El hermano del controlador que robó el teléfono estaba haciendo uso de ese teléfono durante 10, 12 días. Esta persona recibió cada uno de los mensajes que nosotros enviamos al teléfono de David. Pese a que el hermano le cambió de chip y estaba el chip a nombre de él, estamos nosotros seguros que él recibió esos mensajes porque hicimos la prueba en varios teléfonos de la familia. De tal manera que esa fue la parte que le faltó a la investigación, investigar en ese círculo de las 3 personas. ¿Y usted ha pedido a las autoridades judiciales que ese aspecto específico tenga una investigación más profunda? Así es. ¿Qué le han respondido? Lo he dicho por los medios de comunicación, boletines de prensa, en entrevistas, lo he dicho con oficios de mis abogados, pero lastimosamente hay oficios que ni siquiera se molestan en contestar. Tanto es así que... ¿Quién no contesta? La fiscalía. Alexandra. La fiscalía. ¿Qué fiscal? El fiscal que está ahora, que es el doctor Jorge Morales. Jorge Flores. Porque al momento está un nuevo investigador, mejor dicho, está un antiguo investigador que salió del proceso de David por sus malas actuaciones. Y sin embargo, este fiscal cree que lo mejor para que aporte con toda la información que no está plasmada en el expediente, que no está plasmada en sus informes, lo mejor que considera es que esta persona regrese. Si en todo este tiempo esta persona no ha actuado con transparencia y no ha dicho cada uno de esos detalles, que no lo mencionó en sus partes, después de 2 años lo va a decir solamente porque esté a cargo de una investigación. Yo he manifestado por escritos este rechazo y sin embargo no me ha sido contestado. Y este fiscal, el fiscal Jorge Flores, se sigue manteniendo en que debe estar ahí. Es más, el doctor está ya 1 mes y unas 2 semanas a cargo de la investigación porque la antigua fiscal fue removida. Pero sin embargo no se ha dado el tiempo de leer el expediente de David. No sabe todavía todo lo que está ahí plasmado en esos 50 cuerpos que constan en el expediente de mi hijo. No sabe cada una de las pericias, de las diligencias, cada una de las versiones que han dado las personas, porque para eso sería leerse los 50 cuerpos y eso no lo ha hecho. Bueno, Alexandra, vamos a seguir abriendo información que tenemos en estos videos. Ya vio sueño, tenemos madres, soporte. ¿Por dónde quiere ir? Madre. Quiere ir por madres, muy bien. Allí tiene usted el control. Por favor, un clic sobre esa imagen. Yo me llamo Elizabeth Rodríguez, soy mamá de Juliana Lisbeth Campoverde Rodríguez. Ya va a ser 3 años, el 7 de julio de este año, cumple 3 años, mi hija aún no la encontramos, aún no nos han dado respuesta. Una chica muy trabajadora,
llena de sueños y proyectos como ella en su tan corta edad tenía. Ella se trasladaba a abrir su negocio, solo tenía que caminar 5 cuadras de donde nos despedimos, pero de ahí nunca llegó al negocio. Todo este tiempo ha sido muy duro, muy doloroso sobrevivir, porque solamente es sobrevivir, de ver que no está aquí mi hija. Es como simplemente nos pusieron a las personas ¿quién son responsables de la desaparición de mi hija? Una muerte lenta que nos pusieron a toda mi familia, a mí, porque simplemente decían no, es que no hay responsables, es que no hay pistas. Habiendo pistas, quiero encontrar a mi hija viva, que me devuelvan viva a mi hija, porque viva se la llevaron. Mi hija al día de hoy lleva 2030 días desaparecida. Carolina Garzón es la tercera vez que viajaba al Ecuador porque está enamoradísima de este maravilloso país, viviendo con unos compañeros, 4 colombianos y 2 argentinas. No sé, qué fue lo que sucedió, porque ellos dicen no saben nada de ellos. Y estando todos los compañeros ahí en la vivienda y dicen que no se dieron cuenta de nada. Es la tragedia más grande que le puede pasar al ser humano. Mi lema es dure lo que dure y cueste lo que cueste hasta encontrar a mi hija. Me movilizaré hacia allá todas las veces que sea necesario porque tengo que encontrar a mi hija. En lo personal es una enseñanza permanente. Ver a estas 3 mujeres, ver a Alexandra, ver a Elizabeth, ver a Lismeri, diariamente levantarse en medio del profundo dolor para luchar, para exigir, para no callarse, es una escuela permanente, es una exigencia a mi vida profesional y a mi vida personal. Y es finalmente lo que yo creo que debe ser mi responsabilidad como defensora de derechos humanos, acompañarlas. Indudablemente es doloroso también, e indudablemente es agotador también. Lidiar todos los días con la inoperancia de un Estado que no entiende y no dimensiona el dolor de ellas, y lidiar todos los días con su dolor. En efecto, la lucha de estas mujeres, la lucha de Alexandra, de Alismeri, de Juliana y de las familias, de todas las familias de los desaparecidos, es una lucha por la dignidad, es una lucha parida desde el amor, desde la resistencia y desde la esperanza, pero ellas están haciendo un reclamo justo y digno para saber qué pasó con sus hijos y quién se los llevó. Y en ese reclamo justo y digno, los y las ciudadanas, abogados o no, tenemos la obligación de estar, de acompañar y de apoyar. La vida de las familias donde ocurren estas tragedias cambia enormemente. ¿Qué ocurrió con usted? ¿Cómo cambió? ¿Usted hacía otras cosas antes de? Hoy se dedica de lleno a buscar a su hijo. ¿Pero qué era lo que usted hacía? Así es la vida, no solamente la mía, sino de todos los familiares cambió 100%. Yo antes pasaba en mi casa, era consultora de Yambal, tenía la distribución también del tabaco cubano, pero todo eso lo he dejado. Incluso he abandonado mis obligaciones de madre, de ama de casa, por estar dedicada a mi hijo, a David, a exigir una justicia que no llega, a visibilizar que David Romo está desaparecido, a visibilizar que hay autoridades que no cumplen con lo que deben hacer, con unas buenas investigaciones. Nunca me imaginé yo estar en una calle marchando, haciendo plantones, con una fotografía, estar gritando en una calle exigiendo justicia, visibilizando que mi hijo no está. Usted veía antes de esto probablemente a otras familias que en otros años, en otro tiempo, hicieron lo propio, lo que usted ahora hace. Así ¿Qué es. pensó entonces de ellos? Yo vi a la familia Restrepo haciendo esto, siempre los veía y decía, me moría de pena de ver cómo 2 jóvenes no estaban y el Estado no era capaz de darles una respuesta, de ver todo lo que hacían y yo decía, qué fortaleza. Pero ahora eso nos ha tocado a nosotros. Y esa fortaleza son nuestros hijos, el amor a ellos, porque nada de lo que hacemos es fácil, es muy difícil, muy doloroso, muy agotador, pero en mi caso, David, y en los casos de las demás familias, sus hijos,
Ellos son nuestro motor, nuestra fuerza para seguir adelante, para seguir insistiendo ante el Estado que nos deben respuestas. Ahora, el Estado ha decidido desde hace algunos años atrás tener un estímulo económico para quienes pueden dar información que permita descubrir la verdad, porque finalmente todos, Pedro Restrepo, todos quienes han perdido a sus seres queridos quieren saber la verdad, incluso hasta para llegar a ese momento terrible ya en el cual uno nada puede hacer sino enterrar a su ser querido. ¿Ha servido, ese estímulo ha servido quizá para tener alguna información diferente? Así es, hay una recompensa por información verificada de cada uno de los desaparecidos. Pero sin embargo esa información no nos es reportada a nosotros como familiares. Nadie nos comunica si recibimos o no llamadas. Si es que alguien dio una información, todo se mantiene en absoluta reserva y yo me pregunto por qué absoluta reserva para los familiares. Eso es entendible, ¿no? En tanto se requiere términos de seguridad para finalmente desde el Estado poder ubicar a quien es responsable o a quien ofrece una información apropiada. Así es, el informarnos de quién es esa persona sí es reservado, pero el informarnos si alguien llamó por nuestros hijos, si alguien dio una información, eso es obligación. Eso no lo han dicho hasta hoy. Eso es obligación que tienen cada una de las instituciones, pero sin embargo no nos la dicen. Eso incluso está plasmado en un registro que tiene el Consejo de la Judicatura y está dentro de las leyes internacionales de derechos humanos, que nosotros como víctimas, como madres, familiares de nuestros hijos que están desaparecidos, tenemos ese derecho a saber cada paso de las investigaciones, pero ese derecho se nos ha violentado y no nos comunican absolutamente nada. En el caso de David yo no sé si habrán llamadas, solo sé de una llamada anónima, pero no sé quién es, qué dijo, no sé absolutamente nada. ¿Llamada que llevó a algo o no? Sí, llamada anónima que ha llevado 7 meses de estar investigando, pero no sé qué investigan ni a quién investigan, porque como le digo, a mí no me comunican absolutamente nada. Muy bien, Alexandra, vamos a una pausa, volvemos a la parte final de este programa con Alexandra Córdoba, madre de David Romo Córdoba, a quien lo siguen buscando. En el último bloque, Alexandra Córdoba dirá por qué cree que su hijo es un ser muy especial. La amistad y la familia siempre fueron lo más importante y lo seguirán siendo. En medio de estos hechos dolorosos que viven las familias de los desaparecidos, también encuentran remansos de paz, gente que en un momento dado está dispuesta a brindarles ayuda, a acompañarles en los plantones. ¿Ha sentido usted ese tipo de gente que puede, en medio del dolor, darle cierto alivio? Así es. Gracias a Dios he contado con esas personas, como yo les digo, son esos ángeles que se han asomado en mi camino. No sé qué pasó con mi hijo, pero esos ángeles están ahí para ayudarme a visibilizar que mi hijo no está, para un día determinado asistir a mi casa y hacer una hora de oración, para ayudarme a visibilizar en las redes sociales, para ayudarme a hacer un sinnúmero de actividades para decir que mi hijo no está, para que las demás personas también sigan conociendo que David Romo no está, pese a 2 años de investigaciones que aún lo seguimos buscando. No solamente personas de aquí del país, sino también a nivel internacional, que gracias a Dios he contado con ese apoyo de muchas personas que en varios países está circulando la fotografía de David, de todo lo que se hace, de cada una de sus diligencias, de cada una de las actuaciones, tanto de agentes fiscales como agentes policiales, de tal manera que la noticia de la desaparición de David se ha regado a nivel mundial. Y usted ha visto que también hay historias que terminan resolviéndose. Así es. ¿No? Hay reencuentros familiares. ¿Conoce de esos casos? Sí, hay reencuentros familiares de los que la DINASE dice que son su efectividad. Son esos casos en que una persona salió de su casa simplemente porque no quería estar, porque tuvo una rencilla. Son fugas, incidentes. Serían las desapariciones voluntarias, pero las desapariciones involuntarias en las que están otros agentes particulares, como es en el caso de David, incluso de las madres que se presentaron. Esos casos no han sido resueltos. Tanto es así que
Los casos presidenciables son como 50 y de los 50 siguen desaparecidos, a no ser de unos 2, 3 casos que han asomado, pero el aparecer de esas personas han dado muestras de que los ofrecimientos presidenciales no han sido cumplidos. Hace poco se encontró... No han sido cumplidos por los funcionarios que tienen que cumplir esa orden, supongo. Así es. Hace poco fue encontrada la señorita Kerly Verde Soto. Fue encontrada en una morgue en una universidad. Desde el 2013 de diciembre que nos reunimos con el señor presidente, se acordó que iba a haber un levantamiento de información en albergues, morgues, hospitales, en fin, en todo lo que tuviera algún desaparecido NN. Pero si tan solo se hubiera cumplido desde ese momento, esta señorita hubiera sido encontrada en ese entonces y no esperar que sea el 2015 para simplemente por una diligencia, no porque estaba levantada la información, sino por una diligencia que se les ocurrió hacer en esa morgue, encontrar a esta señorita. Y casos así se han dado, que simplemente porque una persona estaba transitando encontró un cuerpo y resulta que ese cuerpo era de un desaparecido. Entonces yo sí pienso que las investigaciones deben ser más efectivas y no esperar que simplemente por un hallazgo y ojalá este programa lo vean autoridades que tienen la posibilidad también de adoptar las acciones que fueran necesarias, como para que incluso aquellas orientaciones que el propio presidente de la República puede dar se cumplan porque de por medio hay la necesidad de familias que están desesperadas. Tenemos un video adicional que queremos mostrarlo. Este soporte es el último del programa, tiene relación con esta historia principal que estamos contando. Soy amiga de Alexandra, fuimos compañeras del Colegio La Providencia, todo el bachillerato. La contacté y le dije a Alexandra, tú sabes, soy abogada, trabajé en el área penal casi 20 años y yo puedo ayudarte. Y empezó ahí mi vinculación con ella directamente para lograr buscar la mejor manera de obtener información que nos sirviera para dar con el paradero de David. Y cuando tú estás ahí te das cuenta que la vida es bastante complicada para otras personas y que tú realmente vives bien. No hace falta que tú tengas un familiar desaparecido para estar involucrado, sino que es un poco de ver más allá y abrirte espacios para ayudar a las personas. David es el símbolo de esa persona que no está y que puede ser tu amigo, tu primo, tu hermano, tu nieto o un amigo al que tú quieres mucho porque es tu amigo. Entonces, esa imagen de David hace que muchas personas, aparte de mí, hayamos tenido la voluntad de involucrarnos con Alexandra en todo lo que significa la visibilización de su desaparición. Yo la conocí en el mes de noviembre del 2014 a través de las redes sociales. A mí me impactó mucho el caso de Alexandra por la edad de David. David es muy joven y en una ocasión se me ocurrió que podíamos ir por el sur pegando afiches, involucrando a más personas. Pasaron los meses y surgió una amistad muy fuerte. Ayudar a una persona que estaba pasando por un momento de dolor se convirtió en vincularme con David mismo. Yo veo en los ojos de David a un sobrino porque yo veo en los ojos de Alex a una hermana. Yo la quiero mucho, ahora es una de mis mejores amigas. Yo un día le prometí a Alex que no voy a soltar su mano hasta el día que sepamos algo de David. Y lo voy a cumplir. La opción de Alex sí pudo haber sido sumirse a su dolor, entrar en una depresión profunda y no luchar, pero ya no baja los brazos. Mientras no sepa qué pasó con mi hijo, seguiremos así festejando sus fechas especiales, su cumpleaños, siempre unidos, la familia, los amigos. Y tú la ves ahí enfrentada a todo y que lo que está haciendo no es ni más ni menos lo que haría una madre por un hijo. Entonces que no piense que en algún momento está haciendo de más o está haciendo de menos. Lo que ella hace es lo que tiene que hacer. Ahí está, escenas de la celebración de David, ¿no? Así es. Cumplió el 30 de mayo 23 años. Sí, el 31 de mayo cumplió 23 años. Yo sé que mi hijo, donde quiera que esté, él estaría
feliz y orgulloso de estar festejando su cumpleaños porque así era David, un joven que le gustaba disfrutar la vida. ¿Goloso? Sí. Y además de eso, para él, la amistad y la familia siempre fueron lo más importante y lo seguirán siendo. ¿Y qué pasa con sus amigos y amigas? ¿Ellos están alrededor de esta causa todavía? Sí. ¿No van quedándose en el camino? ¿No hay ese riesgo también? No, muchos están ahí, claro que no tan directamente como estaban cuando estaban en la universidad, porque ahora están trabajando. Han terminado, él habría terminado ya su carrera. Sí, estaría ya a punto de terminar en este semestre. Entonces hay muchos que ya están trabajando mientras estudian el último semestre, están trabajando, estudiando y se les complica el tiempo, pero están siempre ahí ayudándome en las redes sociales y si es que hay alguna actividad especial están listos para colaborar. Están siempre ahí porque ese fue David. David el que unió a muchas personas y no solamente antes, sino ahora. Ahora ha sido esa persona que ha unido a más personas en oración, en ayuda, en solidaridad. Esas personas que sin conocernos están ahí apoyándonos. Personas que sin conocer a David, sin conocerme a mí, han ido a mi casa a brindarme su ayuda, su apoyo y que incluso a la distancia están colaborándome, ayudándome, visibilizando que mi hijo no está. Muy bien. Alexandra, tenemos una pregunta que habíamos formulado al principio, que el público probablemente respondió a través de las redes. Ahora usted debe responder para que el público, esta pregunta tiene también un carácter pedagógico, si se quiere, en tanto la gente debe saber esta respuesta siempre, porque de por medio es un derecho suyo. ¿Cuánto tiempo de espera es necesario para que la policía investigue una desaparición? 24 horas, no se investiga hasta que existan pruebas, no hay espera, 48 horas. ¿Cuál es la respuesta para que nuestro público sepa, aprenda y también demande el cumplimiento de un derecho? Desde la desaparición de mi hijo, el Estado toma muy en cuenta esto ante mis reclamos y protestas y ahora es de inmediato. Nadie tiene que esperar ni un minuto para denunciar la desaparición de un familiar, así sea por motivos voluntarios o involuntarios. Están en la obligación de receptar esa denuncia inmediatamente. Así es. Muy bien. Alexandra, esperamos, como usted y todos quienes están alrededor de su lucha, que se llegue a saber dónde está David Romo, por qué desapareció. Es imprescindible para la tranquilidad de todos. Admiramos la lucha que usted viene cumpliendo. Mucha gente así piensa también y le deseamos lo mejor, que siga habiendo valor, ¿no? y decisión y convicción de avanzar. Gracias por estar con nosotros. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos a este programa que ha sido diferente al de los demás programas, pero que no podemos estar tampoco ausentes de abordar un tema que inquieta a muchas familias ecuatorianas. Un gran abrazo, que estén bien, no dejen de escribirnos. Nos veremos la próxima semana. Hasta pronto. Programación con calidad AAA. Felicitaciones desde Santo Domingo de los Áchilas. Variedades de Lauri.